Bienvenido a un video sobre las relaciones de ángulo y los tipos de triángulos. Los objetivos de este video son determinar las relaciones de los ángulos, y también determinar los diferentes tipos de triángulos. Los ángulos verticales son ángulos opuestos entre sí cuando se cruzan dos líneas. Se llaman ángulos verticales porque comparten el mismo vértice o punto de esquina. Y los ángulos verticales tienen la misma medida. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos verticales y tienen la misma medida, así como el ángulo 2 y el ángulo 4. Echemos un vistazo a una demostración de Wolfram para ilustrar esto, así como muchas otras relaciones angulares. Entonces aquí tenemos dos líneas paralelas cortadas por lo que se llama transversal. Podemos ver aquí en rojo, esos son ángulos verticales y también los azules. Así como los de aquí abajo en naranja y morado. Y si movemos las líneas paralelas, observe cómo los ángulos verticales permanecen iguales en medida. Y lo mismo si movemos la transversal. A continuación, hablemos de ángulos exteriores alternos. Aquí vemos de nuevo en rojo y en azul, pares de ángulos exteriores alternos. Y nuevamente lo que notará es que son iguales en medida, independientemente de la inclinación de la transversal o la inclinación de las líneas paralelas. A continuación, los ángulos alternos internos nuevamente en rojo y en azul son iguales. Y de nuevo, estos son ángulos alternos internos. Podemos ver que también son de igual medida. Ahora veremos los ángulos exteriores consecutivos, y lo que notaremos sobre los ángulos exteriores consecutivos aquí en azul y en rojo, es que son suplementarios, o agregar a 180 grados. Una vez más, independientemente de cómo esa transversal corta las líneas paralelas. Los ángulos interiores consecutivos en azul también son suplementarios, como vemos aquí, o en rojo. Y por último los ángulos correspondientes. Podemos ver en morado, naranja, azul y rojo, son iguales. Bien, ahora hablemos de triángulos. La palabra trigonometría se deriva de dos palabras griegas que significan triángulo y medida. Un triángulo es un polígono de tres lados, lo que significa que un triángulo tiene tres lados, todos los cuales son segmentos de línea recta, como vemos aquí. Y hay varios tipos de triángulos basados en las características del triángulo. Un triángulo con tres lados iguales, y tres ángulos congruentes es un triángulo equilátero o equiángulo. Entonces, para mostrar que estos tienen tres lados iguales, a menudo usaremos marcas de verificación. Y si todos tienen una marca de verificación, eso demuestra que todos son iguales. Y lo mismo con los ángulos. Si esto tiene un arco, este tiene un arco y este tiene un arco, supondríamos que esos tres ángulos son congruentes. Luego, un triángulo con dos lados iguales, y dos ángulos iguales es un triángulo isósceles. Entonces, este lado es igual a este lado, y estos dos ángulos de base también son iguales, lo que forma un triángulo isósceles. Un triángulo sin pares de lados iguales se llama triángulo escaleno. Entonces, para mostrar que estos tres lados no son iguales, usaríamos marcas de graduación. Si usamos una marca de verificación aquí, tendríamos que usar dos que muestren que esos dos no son iguales, y tres marcas de verificación aquí para mostrar que este lado no tiene la misma longitud que cualquiera de los otros dos lados. También es cierto que los ángulos también serían de diferente medida. Y podemos demostrar eso usando un número diferente de arcos a través de los ángulos. Un triángulo con un ángulo de 90 grados se llama triángulo rectángulo. Por lo general, si tenemos un ángulo recto, notamos que al usar un pequeño cuadrado allí para mostrar que es un ángulo recto, y eso lo convierte en un triángulo rectángulo. Un triángulo en el que los tres ángulos miden menos de 90 grados se llama triángulo agudo. Como vemos aquí, todos estos ángulos son inferiores a 90 grados. Y un triángulo en el que un ángulo es mayor de 90 grados es un triángulo obtuso. Y podemos ver que este ángulo aquí es lo que lo convierte en un triángulo obtuso porque es más de 90 grados. Por último,
La suma de las medidas de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Podemos mostrar esto de dos maneras. Podemos ver que el ángulo 1, 2 y 3 son los ángulos interiores de este triángulo, pero también sabemos que este ángulo 2 es igual a este ángulo 2 porque son ángulos alternos internos. Por la misma razón, los dos angulares también son iguales. Podemos ver ahora que el ángulo 1, el ángulo 3 y el ángulo 2 forman un ángulo recto, que tendría la medida de 180 grados, que verifica que la suma de estos ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Sin embargo, también me gusta otra demostración de Wolfram. Eso muestra esta propiedad. Echemos un vistazo a eso. Aquí está. Lo que podemos hacer es encontrar los puntos medios del lado Abiac. Aquí y aquí. A continuación, podemos conectar los puntos medios para formar el segmento medio. A continuación, dibujaremos perpendiculares de estos dos puntos finales. Y ahora lo que podemos hacer es doblar estos tres triángulos más pequeños juntos. Y observe que el ángulo A, B y C son los ángulos del triángulo. Entonces, si doblamos el vértice B y luego doblamos el último ángulo. Nuevamente podemos ver que el ángulo A, B, C forma un ángulo recto que mide 180 grados. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.